Bueno, 1, 2, 3, probando acá. Toma 3, toma 4, vamos por el no sé qué número de intento, así que vamos a ver si esta vez sale. Bueno, la idea hoy es poder entrevistar a la doctora Cecilia Colombo, que ahí se unió, así que vamos a ver, espero que me mande como la invitación ahí para unirse. Vamos a ver si finalmente vamos a intentar que ahora sí, vamos a esperar un segundín a ver si todo marcha bien y que podamos unir. Así que ahí si podemos hacer la entrevista como en vivo desde acá. Yo no he cambiado nada de la configuración, así que supongo que no tendría que ser, no tendría que ser ningún problema que yo tuviera. Ya me parece como invitado, yo estoy ahí como organizador, así que vamos, vamos a, vamos a intentar que se pueda, que se pueda hacer. Em, Ahí vamos a ver si efectivamente nos podemos ver las dos. No, ahí vamos a intentar nuevamente de, eh, de que nos podamos ver. Vamos, vamos a intentar ahí otra vez unirte. Ahí aceptame, Ceci, a ver si eh, Ahí estamos. ahí está, vamos que sí. Todavía no te veo, pero entiendo que sí, no sé por qué no te estoy viendo. Yo te veo. Sí, pero a ver, ¿y cómo hago para que nos veamos las dos? Eh, Porque, vos estás arriba bueno, mío. Vos estás arriba mío. bueno, ¿Ahora me ves? bueno, vamos a ver. A ver, no, me veo yo sola, estoy como súper egocéntrica. Me Bueno, parece que a ver, pero yo veo las dos. A ver. bueno, listo, para que me chusmeteen a ver cómo es el tema, si nos ven a las dos, no importa que si te estoy viendo o no, así que supongo que si vos nos estás viendo las dos, supongo que estamos las dos, así que nada, a ver, Bueno, se nos hay dio la que, entrevista. a ver que alguien ahí me cuente si nos vemos las dos. Bueno, nos vemos las dos, así que genial. Está re Bueno, todo. siempre, viste, con estas cosas parecen como súper sencillas, como que nada, 2 segundos y bueno, pasan cosas. Nos conectamos de una, pero no es tan sencilla. Bueno, bueno, pero bueno, acá estamos. La idea, yo vengo haciendo, bueno, bienvenida, sí, sí, gracias. Eh, yo vengo haciendo como este ciclo así como de entrevistas de hace algún tiempito que empecé, que bueno, que la verdad que me resultan lindas, entretenidas, no sé si la palabra es divertida, pero bueno, como que de algún modo empiezo a ir conociendo también a aquellas personas que estoy vinculada, a lo mejor hace un montón de tiempo, pero que me gustó la idea de no solamente conocerlas yo, sino que también las conozcan. Así que, bueno, un poco seguro que te conocen, pero bueno, así como, bueno, para el que no me conoce, yo soy Silvia Ballesteros. A ver, Cecilia Colombo, presentate. Yo soy Cecilia Colombo, soy abogada especialista en seguridad social y en derechos humanos, en niñez, infancia y adolescencia. En realidad mi primera especialización en la facultad, estoy egresada de la Universidad de Buenos Aires. Cuando me recibí me quería dedicar a derecho de familia. Ajá. Eh, y
niñez e infancia, era lo que más me gustaba. Era la lucha por los derechos vulnerados. Y en aquel momento, hace 20 años, Sí, terminé mi especialización, sale la primera ley de moratoria jubilatoria, sí, y bueno, viste que la jubilación para tal o para cual, y yo me resistía muchísimo al tema, muchísimo, hasta que en el estudio cae una sucesión que venía con un juicio de reajuste. ajá, Y, y también me resistía al tema. Yo era especialista en derecho de familia, para mí era. Y bueno, y me fui metiendo en el tema hasta que después de unos años, ya para el 2007-2008, eh, me asocié a la ADAP, que es la Asociación de ajá, Abogados Profesionistas a la cual yo pertenezco, y desde el año 2011 coordino el Café Jurídico Previsional, que fue un espacio que se creó ahí con el Encuentro de Abogados, que fue muy enriquecedor y muy nutritivo, la verdad, y bueno, me fui metiendo muchísimo en el derecho previsional, y la verdad es que yo nunca pensé que me iba a apasionar tanto esta rama del derecho mirá como vos, como me apasiona hoy en día, mucho más que el derecho de familia, claro, que sigo, sí, no, 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 dale, seguí, Ceci. que sigo ejerciéndolo, digamos, en algunas cuestiones, sigo haciéndolo porque también me gusta, y es como que son dos ramas del derecho que en alguna forma se terminan vinculando muchísimo, eh, y, pero bueno, el derecho de seguridad social me terminó apasionando, que a mí al Claro, principio me parecía aburrido. claro. Ah, bueno, ahí va las preguntas. Como, digamos, en primer lugar, ¿cómo llegó más o menos lo dijiste, pero digamos, ¿cómo llegó el derecho previsional a tu vida? ¿Y por qué? Porque no sabes que dijiste una palabra que me dejaste así pensando, porque yo también, no, yo nunca creí que me iba a dedicar al derecho previsional. O sea, eso dijiste, me resistí, me gustó porque en parte a mí me pasó un poco, así que te quiero preguntar eso, ¿cómo llegó y por qué te resististe? O sea, ¿qué hubo, qué había ahí? Bueno, en principio porque para mí el abogado que hacía jubilaciones y pensiones era visto con el prejuicio del gestor. El rótulo era el abogado que hacía jubilaciones y pensiones, era el gestor para mí. En aquel momento vos te acordarás que Claro, íbamos a hacer el trámite de la carpeta de gestor en ANSES. Yo tengo carpeta de sí, gestor, necesito claro, una sí, yo diaria. también tengo número de carpeta, claro, teníamos carpeta de gestor o como los gremios, en el caso de provincia, yo tengo una carpeta que tenían los gremios y por el volumen de trabajo que yo empecé a tener, tenía un número y un día que era para los que, sí, claro, a mí me costó un montón eso, lo mismo, mira. Claro, a mí me costó un montón sacarme como ese prejuicio, ¿no? Esta cosa de, sí, 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 tal cual. Para mí que era como un gestor el que. Entonces yo no estudié tantos años en la universidad para hacer claro, trámites, ¿entendés? Más allá de que en ese momento el trabajo era importante, era bueno, había mucha cantidad de trabajo, y después descubrí que ahí había una lucha, creo que en línea general muchos de los abogados nos pasa, que había una lucha en la búsqueda de la justicia, de la justicia social, de la igualdad y y de los derechos. claro. Eh, entonces, Es que uno pude sentir, por ahí desde afuera, cuando vos lo mirás desde afuera, te parece, o sea, y la verdad es que uno desearía también que fuera así, ¿no? Como que la jubilación, ¿no? O la pensión tendría que ser algo que la persona va a la administración y que, bueno, ya está, se lo resuelvan y que eso que le resolvieron esté bien. Entonces, como de pronto, como una figura casi innecesaria que tenga que tener un abogado. Y después vos te das cuenta que hay muchísimos casos que si no tienen un abogado y un abogado que sepa, porque también esa sí, es otra cuestión,
se vulneran un montón de derechos, porque si un abogado no sabe ni si le liquidaron bien, si le liquidaron mal, bueno, ahora ustedes están haciendo como un programa muy grande con movilidad, que bueno, que yo te agradezco, que estoy asistiendo, estoy de alumna, digamos. Y claro, y son un montón de clases y súper intensas, y vos decís, ¿cuánto más hay para aprender? Porque todos los días son cosas que, a pesar de que hace 20 años, bueno, más tiempo, pero bueno, como 20 años que uno las viene viendo o escuchando, y todos los días hay más para aprender. Entonces decís, qué interesante por ahí. Bueno, primero es sacarse ese prejuicio y darse cuenta de la importancia del rol de un abogado previsionalista en la materia, ¿no? Tal cual. Sí, aparte, bueno, porque yo desde mi lugar, desde mi pequeño lugar, lo que vengo pregonando hace mucho tiempo es la formación académica para los Claro. profesionales, porque bueno, también durante muchos años era, bueno, se reclama el reajuste por tal ley y por tal ley. Y siempre digo esto a mis alumnos, bueno, ya ahora, ya hace unos varios años, dejó de existir el modelo de demanda de reajuste por tal Claro. ley y por tal ley, porque ya se terminaron los modelos los modelos de demanda por X Sí, ley. 038, 037 y Gemelli. Yo tenía esos tres, digamos, cuando hacía, yo hace muchos años que no hago reajuste, pero cuando los hacía, porque en realidad casi como podríamos decir que empecé haciendo reajuste, tenía esos tres modelos que son de otras épocas, claramente. Yo ahora creo que lo que toca y lo que queda es una capacitación profunda, intrometerse en cada caso en particular, un análisis exhaustivo de la situación de cada uno de los casos que tienen con su cliente. Ya no es mete una demanda, hago un reajuste, y bueno, que salga lo que salga y que algo va, como yo siempre decía, bueno, ¿viste? Esto implica analizar qué incidencia tienen los análisis de los topes, los análisis de las confiscatoriedades, evaluar Claro. muchísimas cuestiones. Ahora tenemos que, en algún momento, quien iba a la corte sí o sí era el ANSES o el organismo de la caja, ahora somos nosotros, también íbamos los abogados, porque de hecho los fallos que han tratado jurisprudencia han sido, en la historia la han hecho los actores, ¿no? O sea, pero digo que ahora tenemos que ir a reclamar por muchas más cuestiones. De hecho, la Claro. Corte tiene varios casos durmiendo todavía ahí hace unos cuantos años, pero sobre todo lo que respecta a tasa de sustitución y el tema de los empalmes. Pero para mí se volvió un tema apasionante el derecho a la seguridad social, porque creo que las personas mayores, que es el sector pasivo, que tampoco son tan mayores, la edad jubilatoria, con la carta de la edad jubilatoria, eh, académicamente a mí me gusta mucho estudiar y se volvió un tema de derechos humanos también, ¿no? Por Claro, supuesto, sí, es que, bueno, es que sí, que todo lo que tiene que ver con adultos mayores es de derechos humanos. Y coincido, te empalmo con lo que dijiste de familia, ¿no? Sabes que yo siempre los mando a que se formen a los abogados cuando doy las clases, siempre digo, mira, la verdad es que un abogado previsionalista tiene que saber de tributario porque está dentro de lo de ganancias, tiene que saber de familia, porque no es lo mismo la unión convivencial que estar casados, que el domicilio, viste, como uno, o si hicieron una separación y y le va pagando como una cuota, ahora que no hay más culpa, digamos, en el divorcio, si que realmente pruebe que le sigue dando alimentos, o sea, hay un montón de cosas, o en lo laboral incluso, que muchas veces hacen los arreglos por despido, pero no arreglan el tema de los aportes. Entonces, la verdad es que me parece como que hay un montón de cosas, realmente el derecho previsional merecería tener realmente ya la independencia como sí, sin materia, duda. porque es un montón y la vez pasada hablábamos con Emilia, también Carroza, con la doctora Emilia Carroza,
que bueno, que implica también justamente que es muy difícil hacerlo como, y además hago previsional. Es como muy difícil como tomar así un casito, porque es tanto lo que todos los días tenés que leer nuevo de circulares, resoluciones, que criterios, que no te alcanza, digamos. ¿no? Tal cual. Em, No, no, decide, sí. no, sí, tal cual, es una especialización que además tiene, para mí tiene la intersección de un montón de ramas. Yo también estoy especializada en género, en el año Ajá. 2021 me especialicé en género, y bueno, también hago mi aporte en esta rama, eh, solicitando muchas veces que a los jueces que hagan, todavía no he tenido suerte, pero bueno, hay muchos fallos interesantes que han salido con respecto a sentencias con perspectiva de género, pero bueno, eh, pienso Mira, que también debería ser también esta cuestión, ¿no? O sea, si bien el fuero ha abierto muchísimo, sobre todo a partir de la obligatoriedad de la ley Micaela, sí, eh, yo en lo personal me pasa que esta especialización que he hecho me ha abierto mucho más la cabeza ajá, a los fines de tener la conciencia en el momento de cuando planteé o me he planteado demandas y la visión que he tenido en cuanto a lo que solicité. claro. Eh, Yo hice una capacitación de género en la corte que estaba como, Recuerdo. estuvo buena. Pero yo creo que uno todo el tiempo, para mí es fundamental todo el tiempo estar formándose. Yo, la verdad es que a mí tengo la suerte de que me gusta estudiar y permanentemente estoy leyendo y siempre estoy sacando algún libro o leyendo algún nuevo o fallo, dictamen, o siempre trato de estar como lo último informada. Por ahí te contaba, bueno, yo en este momento no ejerzo, no hago ANSES, pero como lo enseño, entonces siempre trato de saber lo último, porque también está bueno, y esto un poco para los que son profes, ¿no? De la facultad, que en mi caso yo soy adjunta, tengo la suerte de ser adjunta de la materia de seguridad social en la Universidad Católica y digo, es importante que los profesores también puedan darle a sus alumnos las mejores herramientas, porque después a veces se sale de la facultad a hacer algo que tenga que ver justamente con lo previsional. Y estamos trabajando ni más ni menos que derechos que le implican la calidad de vida para el resto de la vida. Entonces, es muy importante tomarse esto como con seriedad y saber que realmente estamos trabajando sobre una población vulnerable, pero que el factor tiempo es fundamental. Entonces, ni hacerle perder el tiempo, ni hacerle perder derechos. Entonces, bueno, para mí es muy importante estar permanentemente capacitándose. No importa que haga 20, 30, 40 años de que estés ejerciendo esto, todos los días estás aprendiendo cosas nuevas. Sin duda. Y aparte creo que nuestra Eh, rama del derecho nos obliga. mm, Yo digo que lo más parecido a la rama de un contador, como un contador. Todo el tiempo actualizándonos. claro, Sale todos los días cuestiones nuevas. claro. Cecilia, y contame si hay algún caso, digamos, esto cuando vos empezaste, que empezaste un poco como por casualidad, digamos, podríamos decir, ¿y hubo algún caso o hay algún caso en tu vida que te haya marcado en lo previsional? Los casos digamos, tuve 2 o 3 casos que fueron como bisagra. Por empezar, cuando yo arranqué a hacer jubilaciones, fundamentalmente, fueron las primeras moratorias que incluyeron a las mujeres eh, que no se habían podido jubilar. Eso para mí fue un Ujú, impacto muy grande, eh, porque recuerdo específicamente las mujeres que venían y me decían, yo trabajé toda mi vida
pero no tengo aportes. O yo tenía mi estudio en el barrio donde me crié toda mi vida y había dos fábricas, la Avanti, que era una fábrica de habanos, y la Grafa, Ajá, y me, y me venían con la libretita que le hacían en el sellado con los aportes, y claro, me decían, tengo esto para que me certifiquen los aportes. Y después, claro, bueno, por supuesto, habían dejado de trabajar y trabajaban de otras tareas. Y, y pretendían el reconocimiento de esos años de aportes y después completar con lo que faltaba con moratoria. claro. A mí me acuerdo que me emocionó mucho, porque eran mujeres grandes, eran mujeres que no habían podido acceder, eran viudas, en su mayoría, Sí, y eso me impactó muchísimo, porque era como el reconocimiento a toda una vida de haber trabajado, no claro. haberse podido jubilar y que después se pudieran jubilar. Eso me emocionó mucho yo poder ser parte de la historia de esas mujeres y recuerdo la cara de felicidad. Claro. Si me preguntas de lo personal, digamos, eso fue como un momento bisagra, ¿no? Ahí fue cuando dije, bueno, puedo ser parte de esta historia. Donde yo pude sentir que haciendo un trámite jubilatorio podía marcar la diferencia siendo abogada, fue en los trámites de aquellos casos de los derechos hijos mayores de 18 Ah, años con ah, discapacidad. mira vos. En esos casos sentí que, y en los casos de retiro por invalidez, en Ujú, esos casos donde sentí que realmente te sentí como un poco justiciero, sentí que tu nota, que tu apelación, que la reapertura del expediente administrativo, que ir a pelearte contra la persona que dictamina, bueno, sentí que todo lo que aprendiste y que todo lo que haces lo podés materializar en un escrito. eh, Creo que toda esa cuestión que uno tiene, toda esa cuestión, esa experiencia, o mucha o poca, bueno, esa capacidad que uno desarrolla, la sí, puede poner ahí. También cuando lográs, después de varios intentos, lográs que el caso de la conviviente, que vivió muchos años y que no tenía forma de demostrar y lográs, a pesar de un montón de batallas, que pueda poner la atención, y también a veces, muchas veces el caso de la cónyuge que convivió, que, perdón, estaba casado, pero tenían los homicidios en desigual y también a veces se logra un impedimento y que vienen los trámites rebotados, después de varios intentos, vienen rebotados y las personas claro. mayores termina siendo hoy en día, sobre todo en estos últimos tiempos, ha sido Hay que seguir. una brecha bastante importante lo administrativo y lo digital para las personas mayores. Claro, Y vos ahí lo tomás como un impedimento esto en la actualidad, porque vos sabés que hoy tuve una conversación acá que parecería que lo digital la acerca, pero para muchas personas es muy difícil hacer como cuestiones básicas ya desde completar los formularios o pedir los turnos. ¿Crees que tendría que haber como algo que los acerque un poco más o lo que pasa que, mira, aprovecho de tirar un chivo, el 25, 26 y 27 de octubre vamos a tener nuestra jornada de la seguridad Bien. social que se va a realizar en la DAP, y que se organiza la DAP, y la cual tengo el orgullo de poder dirigir, y se van a realizar en la UNSA. Vamos a tratar un tema al respecto de la tecnología y la brecha que se da. Yo creo que según en qué parámetros se da, a veces acerca y a veces aleja. Ujú, Lo que yo puedo ver, de lo que yo veo en la ciudad, y porque yo lo veo, no me lo cuenta nadie, lo que yo veo es que están alejados. Al menos en la ciudad que yo transito. ajá, Los ves que van a pedir, la gente se acerca a pedir un turno. claro. Eh, Le piden a la gente una partida actualizada de nacimiento, sí, de nacimiento, de matrimonio, porque piden las partidas digitales. Y muchas veces la Claro, gente no sabe cómo pedir. Pedí una partida, hace poquito la página de Provincia de Buenos Aires, el Registro Civil de Buenos Aires, tuvo una actualización nueva, y mi aviso sé cómo es, porque eso se ocupa mi hermano con el que yo trabajo, y trabajamos en conjunto, y
como 15 días estuvo volviendo loco con la página, o sea, no, y es joven y maneja la parte tecnológica eh, claro. maravillosamente. Entonces Em, pienso en alguien que tiene que ir una partida. claro. Ceci, recién dijiste del barrio, ¿de dónde sos? De ella quizá. ¿Y tenés el estudio ahí en Villa Urquiza? Sí, ya lo tuve al principio en Villorquiza, después estuve muchos años en el centro, en la zona de tribunales, y después de Ajá. la pandemia, yo en pandemia, digamos, no volví más al centro y volví a Villorquiza. Creo que todos después de la pandemia yo nunca volví a atender presencial, por ejemplo. O sea, y no creo que vaya, bueno, no sé. Te digo que lo estoy pensando si el año que viene volvería a atender presencial, pero la verdad es que que no lo necesito, me da una fiaca tremenda volver a atender presencial. Yo viajaba a Buenos Aires en una época a atender, así que, y para la gente también está bueno porque por ahí por WhatsApp o por Zoom o ahora como estamos en este momento, también. Pero es cierto que a veces se acerca, a veces aleja. También es gente que hay gente, por ejemplo, que es muy mayor o que aunque no sea mayor, lo que pasa es que yo hago docente. Entonces la Claro, mayoría de mis clientes es gente que, bueno, que usa todo el tiempo la tecnología. Yo no hago jubilaciones, qué sé yo, de ama de casa o las llamadas, entre comillas, amas de casa claro, o de obreros. Entonces también eso hace de que mi público es o docente o judiciales o de la legislatura. Entonces mis clientes son mayormente, bueno, personas que están en contacto todo el tiempo con la tecnología. Entonces no resulta tan difícil por ahí hacer una reunión Zoom o tratar de por este medio, pero es verdad que la verdad que también la comodidad de esto de estar cerca, estar desde tu casa o de estar cerca en el barrio, como vos decís, y que en todo caso, si hay alguien que vive más lejos o que de capital, bueno, lo podrás atender como por este medio, pero me parece que hubo mucho. De hecho, hay un vaciamiento de las oficinas en el centro a raíz de tremendo. eso. De hecho, yo creo que me sale más caro alquilar la oficina por mi barrio que por el centro. Claro, Creo claro, que, claro. que, Sí, sí, incluso ahí en el microcentro donde yo alquilaba antes, están transformando las oficinas en vivienda. viviendas ahora porque no las alquila nadie, ¿viste? Sobre No, Uruguay, sí. ya nadie como que necesita tener como un estudio ahí o no, No. Pero nadie, yo estuve, mayormente, digamos. estuve toda la pandemia 2020 trabajando desde mi casa y casi todo el 2021 en mi casa. Claro, Y lo que pasa es que tenía una necesidad de salir de mi casa porque, o sea, excepto lo que es ANSES, el resto es claro, todo virtual, absolutamente virtual, claro, y no cortás nunca sí, con el trabajo. sí, Y sí, en realidad yo estaba muy acostumbrada a una vida de irme al centro, hacer tribunales, te encontrás con algún colega, tomás un cafecito, te encontrás con aquel, cortás al mediodía y claro, pasamos a trabajar todo el día conectados todo el día con una computadora en pijama, en claro. pantuflas y todo virtual de la mitad para arriba con una camisa o un Claro, saco. Y todavía igual hay días sí, que si no sí, tengo necesariamente que salir, cuando son días para que me dejo para contestar traslados y claro, demás, me quedo igual en mi casa, aunque estoy a 5 cosas del sí, estudio. Me sí, quedó como una cuestión de la pandemia. Pero bueno, claro, trato de salir. Pero sí, no volví más al centro, o sea, claro, sí, sí, no, sí. no, Bien, no bueno, volví. un poco, la verdad es que yo trabajo un montón y trabajo un montón virtual, yo agradezco un montón lo de la tecnología. Pero bueno, también entiendo que hay determinados, creo que el Estado sí tiene que brindar un espacio para aquellas personas donde no tengan acceso a lo tecnológico, o sea, tiene que estar ese servicio dado porque justamente hay personas que no pueden ni siquiera sacar el turno, pero bueno. Ceci, ¿y te acordás cómo me conociste a mí? Siempre pregunto en estas entrevistas, pregunto siempre lo mismo, ¿no es que te acordás o...? Y creo que para el primer congreso virtual de la Seguridad Social en pandemia, Ujú,
si no me equivoco, o antes del primer congreso virtual en realidad, porque antes habíamos organizado un taller de jubilaciones docentes y ahí te había contactado, hicimos unas jornadas y fue para ahí, para el 2020. Porque en aquel momento estábamos todo con Zoom y ahí te contacté. Y después, bueno, ya Claro. participamos en el congreso virtual que organizamos a DAP y ahí te contacté y bueno, ya de Claro. ahí, ya empecé. Pero nos conocimos virtualmente también. Mira, es que no sé si nos vimos alguna vez presencial, porque yo tengo una idea de una vez que fui como a dar una charla hace bastante tiempo, que fui a dar una charla con Federico del Poetry Netri y me parece que nos vimos ahí, pero bueno, me parece que no, que ahí quedó. Siempre un poco como para ver si recordamos aquel día, que a Sí, veces sí, a veces no, puede pero ser. claro, en la virtual, en esa virtual del 2020, el año pasado también, el año pasado hablé sobre derecho internacional en la que Sí, hicieron, pero se hizo como muy tarde. Era, bueno, la verdad que fue un congreso como muchísimo, con muchos expositores y a veces se te hace difícil en poquito tiempo. Encima a mí que me gusta hablar mucho, como que es difícil, pero aparte fue el sistema híbrido. sí, Este año no lo hacemos híbrido, va a ser 2 días con los expositores presenciales y después un tercer día con todos talleres virtuales, con un claro, determinado horario, que ahí vas a estar vos. Entonces, el que quiere se conecta a cada taller y entonces elige que claro. si quiere participar en todos, se conectan todos y elige. Y, pero lo híbrido tiene esa complicación, que tardaban en conectarse, entonces, bueno, fue la primera experiencia y única, porque Claro, sí, es que es difícil. A mí, por ejemplo, me pasa a veces con las entrevistas que a lo mejor estoy ahí en el Zoom abierto y me dicen, no sé, estuve esperando en la sala de Zoom y no sé, no me aceptó y yo estoy en la sala de Zoom y por ahí no lo veo, no, bueno, no los veo, que están, bueno, a veces pasa eso también en el tiempo, bueno, recién, por ejemplo, que queríamos conectarnos y no podíamos, entonces lleva como a veces como tiempo para adecuar lo que tiene que ver con la tecnología. ¿Sabés qué? Eso que pero, trajiste de pero género, puede, sí, ¿no? decime. Pero puede ser que nos hayamos conocido en esa jornada que decir, de jornada docente. Lo que pasa es que yo soy re distraída y por ahí voy y no, me pasa que no, Claro. no recuerdo, puede ser eso sí. Con respecto de lo de género, ¿sabés qué me llamó la atención? Que en España ahora están revisando las jubilaciones de los hombres, ¿sí? Porque también acá en España a las mujeres, ¿sí? Que les pagan también como por hijos, hay como una especie de compensación y ahora salió se cayó una ley que va a permitir a los hombres que se jubilaron bueno, en determinada época, de tal año hasta la actualidad, hacer esa revisión para cobrar ese 15% más que no lo cobran. O sea que también ahí hay una cuestión como de igualdad que va por otro lado, pero que también se está evaluando. Que un poco, viste que cuando salió el tema de cuidado de los hijos, salió solo para las mujeres. Entonces también hay hombres, incluso familias que son solamente de papás y que también un poco con esa visión. A mí eso es una cosa que me gusta bastante de la provincia de Buenos Aires, que no tiene ninguna diferenciación entre hombres y mujeres y que siempre digo lo mismo, creo que en algún momento en la ley, en ANSES, también tendría que ser igual.
porque me parece que si hablamos de igualdad, yo entiendo las diferencias y entiendo el reconocimiento, pero creo que la provincia de Buenos Aires lo tiene desde el año 86 y me parece que está muy bueno que no haya discriminación ni de edad ni de aportes, Lo, porque lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires tiene una edad menor para jubilarse. sí, pero mayor Eh, cantidad de años de aportes, entonces no, eh, lo que eh, pasa es que yo son... estoy de acuerdo con lo que vos decís, de hecho yo pienso que, eh, de hecho creo que debería ser así, pero ten en cuenta que este decreto que salió, que ahora no me acuerdo el número, 4 y pico, creo, No, con conmigo con números no cuentes. el tema de reconocimiento de tareas de cuidado tiene que ver con que en algún momento determinado se dieron cuenta que había un sector y una cantidad poblacional de Mm, mujeres que no podían jubilarse con la moratoria, con la ley de moratoria vigente. No te olvides que la 26970 mm, había quedado reducida solamente a mujeres, entonces que llegada la edad de los 60 años había no quiero mentirte con el número, pero creo que rondaba los 300 y pico mil, 400.000 mujeres que quedaban afuera de poder acceder a la jubilación. Entonces, ¿qué? Esto era una manera de reconocer las tareas de cuidado y está hecho como una especie de análisis. Entonces, reconociendo las tareas de cuidado, permitió que se pudiesen acceder al beneficio de jubilación. Con lo cual no implica que esto en algún tiempo avance de otra manera, porque hay muchos grises en todo esto, porque está también aquellos parientes que se hacen cargo o aquellos que están con guarda, o sea, hay un montón de cuestiones que están quedando fuera de esta previsión, y además, si vos reconoces tareas de cuidado, en definitiva, en lugar de incluir, terminás de alguna manera, de alguna forma, pienso yo, es una manera de discriminando. discriminando, porque es tipo, vamos a reconocer que si vos mujer cuidás, te vamos a reconocer un año por la crianza de un hijo. Entonces, bueno, entonces sigan cuidando a los hijos las mujeres. Entonces, no se condice con la visión que tiene el Código Civil de que las tareas de cuidados en realidad tienen un valor Compartidas. Mm, y que son compartidas, o mm, sea, y que aquel padre que desarrolle en mayor tiempo las tareas de cuidado tiene que ser compensado por el otro progenitor. Entonces, si tenemos un decreto que dice que las tareas de cuidado van a tener un valor por un año de aporte, entonces no se condice. Pero bueno, tiene que ver con esto, se modificó también el tema del reconocimiento de la licencia por maternidad. Me parece que la tarea de cuidado vino a compensar un momento específico en claro, un plano del cual no se hablaba, no se vislumbraba una prolongación, una extensión, quiero decir yo, sobre la 2970. claro. Entonces, bueno, Sí, se plantea igualmente, ese panorama. sí, totalmente. Igualmente, bueno, en Y el tiene que ver más 2015 que, tiene que sí, ver más con la reparación, para mí, tiene que ver más con la reparación eh, yo siempre digo, y esto tiene que ver con la perspectiva de género, tiene que ver con que la deuda, a pesar de todo, yo también creo que la igualdad es la igualdad, pero todavía la historia está en deuda con las mujeres. Yo creo que nunca, no hay que apartarse mm, de ese plano, de esa mirada, más allá de pedir la igualdad, todavía hay una deuda de reparación que es histórica hacia las mujeres todavía, porque todavía, mm, pues fíjate que hay más mujeres sin poder jubilarse que hombres, y más mujeres que hacen tareas de cuidado, porque si yo te llevo sí, sí. a una residencia geriátrica, las que cuidan a las personas mayores son mujeres. Sí, sí, no, Eh, y además vengo, o sea, en mi formación, tanto en educación como en salud, digamos, que son en las que más he estado durante toda mi vida trabajando y a cargo, es mayoritariamente de mujeres. Así que estas cuestiones sí están. Y mira, hice el año pasado un curso, un posgrado específico de personas mayores en la Organización Iberoamericana
de la Seguridad Social, donde justamente trata este tema en toda América y bueno, en España y en Portugal, respecto de la seguridad social y el rol de las mujeres en el cuidado y bueno, la verdad que es un tema súper interesante también como para tenerlo en cuenta, o para evaluarlo. En lo que te comentaba esto de los hombres es un poco, bueno, a lo mejor en algún momento llegaremos cuando sea en realidad al revés, el hombre el que reclama su derecho de igualdad para estar en compensación. Digo, a lo mejor en un momento en la Argentina también esto de las tareas de cuidado, el hombre va a decir, bueno, pero yo también cuido a los hijos, ¿por qué no me reconocen esos años a mí? Ahí iba un poco, pero bueno. No, Bueno, sí, igual va a sonar un poco feminista, pero te digo, primero que cuiden, que cumplan con las cuotas alimentarias y después... pero hay de todo, Ceci. Ay, Yo he tenido, mirá, mi primer pensión, que ya lo conté acá en una de las entrevistas, pero como siempre hago la misma pregunta respecto de qué caso marcó, ¿no? Y mi primer pensión fue de un chico que tenía más de 18, menos de 25, pero que se le murió el papá y vivía con el papá, ¿sí? La ah, madre estaban separados y lo había, entre comillas, abandonado a ese chico, y cuando se muere el padre, la madre fue a buscar la pensión, y entonces cuando el chico me viene a ver a mí, me dice, es que si mi madre cobra la pensión, yo no puedo seguir estudiando. Y el chico estudiaba en la facultad de la Universidad Favaloro. Entonces digo, hay de todo, también hay que, digo, ser un poco más amplio en el sentido de que no siempre pasa de que únicamente el cuidado queda. Es verdad que mayoritariamente, pero bueno, hay un poco hay de todo, hay que ver cada caso. Lo que pasa que siempre cuando uno generaliza, siempre, bueno, por ahí tiende a no, pero discriminar de algún modo. Sí. yo siempre le digo a los papás que vienen con juicio de reclamo de alimentos, y ya no vamos a la rama del derecho, pero esto es importante porque yo considero que debe ajustarse y modificarse algunas cuestiones incluso del artículo 53, Ajá. que cuando vienen a consultar y demás, bueno, la realidad es que la justicia está de esta manera porque de muchos casos no cumplen. No Claro, cumplen. Vos, tu familia, te digo, fueros de seguridad social como fueros de familia están ahí, claro, de cantidad de juicios que tienen de alimentos, y que un juez tiene que decirle a un padre, mire, un alimento mínimo provisorio es tanto porque su hijo necesita por lo menos 1.500 pesos por día para comer. O claro, sea, claro. Sí, es- sí, tal cual. y, Mm, sí, pero bueno, eh, pero en Ceci, línea general las tareas de cuidado todavía están más a cargo del lado de la mujer, de cuidado no solamente de niños y niñas, sino también de adultos, los porque padres, ¿no? Sí, sí, sí. eh, que de eso no se habla tampoco mucho, todavía sigue estando del lado, eh, todavía como que la mujer tiene esas tareas, esos cuidados. Yo he ¿Te luchado acordás mucho que con esa parte, ¿no sabes qué? Va, y sigo luchando contra esa, digamos, contra ese estereotipo de qué es lo que se espera de que una mujer haga. Es al día de hoy que hay mucho de eso, es como que, bueno, se supone que porque es mujer debería, hay que hacer una lucha respecto de eso, ¿sí? Yo que tengo hijos varones, por ahí para acá, para los que me miran, me siguen, y me acuerdo de chiquitito, ¿no? Pues decir, bueno, a ver tu mano, a ver la mía, a ver, comparemos. Mirá, es igual de grande tu mano que la mía, o sea que las cosas que hago yo las podés hacer vos. Entonces, también un poco, una gran parte tiene que ver con esta responsabilidad de decir, bueno, también cómo educamos a esos hijos varones, ¿no? No es fácil, yo te digo que no soy ejemplo de nada, pero digo, también un poco esto de decir, bueno, mira, aprende a cocinar porque te va a salvar el matrimonio el día de mañana, porque no es que, bueno, como soy varón, no sé, que espero que, no, vos tenés que hacer todas las cosas. tú también soy madre de varón y le digo todo el tiempo, le digo, eh, y lo educo en esta cuestión, le digo, mirá que la generación que viene de chicas no
es la de como era tu abuela. Pues yo ya no soy así, de hecho ya no lo fui, digo, pero digo, no es como la de la abuela, ¿me entendés? O sea, las mujeres ya el arroz con leche no lo cantan más, o sea, así nomás. Claro, tal cual, tal cual. No, pero Pero qué bueno, bueno, qué bueno. Ceci, bueno, te hago dos preguntitas ahí más, ahí como para ir más o menos armando y que tampoco se te haga tan largo. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere jubilarse, que hoy está viendo, a ver, me jubilo, no me jubilo, ya sea de ANSES, de IPS en general, alguien que esté por, ay, no sé, digo, en este momento también tan particular que estamos viviendo y qué cuidados, qué consejos le darías después de tantos años que no solamente que te dedicas al derecho, sino que estás en un lugar donde una asociación donde se encarga de nuclea a muchísimos abogados de la Argentina. yo fundamentalmente lo que primero le recomendaría a cualquier persona que se está por jubilar, que tiene la edad jubilatoria y que considera que tiene los aportes jubilatorios, es que se vaya a asesorar con un abogado previsionalista. O sea, que se dedique al tema, que tenga referencias, que sea un abogado con trayectoria, porque también la realidad es que, bueno, cada vez que salen nuevas moratorias o nuevas disposiciones, eh, está quienes venían haciendo, viste, un poquito de una cosa, un poquito de las ramas del multifuero, se agarran y empiezan a hacer, a mí me ha pasado, ¿viste? Abogados que me derivaban casos para que yo lo hiciera, che, ¿te puedo recomendar un cliente? Sí, recomendámelo, yo tenía un cliente y de repente me consultan ahora por, no, porque yo estoy haciendo algunas cositas, digo, pero bueno, hacía penal o laboral, digo, nada, se también, bueno, digo, que se aseguren que sea un abogado previsionalista, con antigüedad, con trayectoria, para que le haga un cálculo y pueda saber realmente, porque bueno, es muy importante si tiene aportes en años de excedentes en aporte, para que le haga si tiene aportes mixtos, es importante a veces saber qué tipo de aporte mixto tiene. Yo siempre hago ese cálculo, si conviene o no renunciar, si tiene aporte de provincia, también a veces es importante ver, hacer un análisis de su situación. También es importante que le hagas saber cuáles son sus derechos, porque a veces la gente no sabe que si tiene una obra social y la quiere continuar teniendo, puede evaluar en querer continuarla o no, porque a veces la gente dice, ay, yo quiero continuar teniendo, y bueno, pero espere, porque para él no le conviene todo este embrollo y le conviene tener PAMI, y si tenía una prepaga, porque lo que tienen es una prepaga, vea de poder continuarla teniéndola en forma particular, porque en definitiva lo que va a derivar para la prepaga es nada, entonces tenga PAMI, tenga el beneficio de PAMI, porque también hay muchos mitos que no son realidades, Mm, y entonces, bueno, saber eso, digamos, hay mucha cuestión ahora que el ANSES, sobre todo yo lo veo en ANSES, vos lo ves de IPS, IPS tiene mucha cuestión de que es más complicado, pero acá se ha vuelto también, es que todo el tiempo dicen que no necesitan abogados, mm, y, y yo siempre lo que le digo a la gente es, si vos tenés que apelar o tenés que pedir una revisión, tenés un plazo y vas a necesitar un abogado, porque vos solo no vas a poder apelar y revisar. Yo he visto cada cosa, me han venido con dictámenes que ya estaban vencidos para revisar y para apelar, sí. y o errores de liquidación de la veda inicial que vos decís, estoy viendo mal, o sea, hay algo que está mal, que algo que estoy haciéndolo mal, porque no lo podía entender, o sea, eran cálculos. Claro. eh, bueno, entonces el momento es realmente este. Sí, van a tener que pagar honorarios al abogado, que es lo que a veces la gente quiere ahorrarse, pero como siempre les digo, lo deducen del retroactivo inicial, no lo sienten, pero eso va a hacer que tengan en principio una buena, o un intento de tener una mejor pasividad, la verdad. Eh, ese es mi mayor... El problema que tiene provincia es que no tiene retroactivo, entonces en provincia no existe porque como claro, no se puede jubilar cierto. estando, o sea, no puede jubilarse y seguir trabajando, o sea, puede hacer cierre de cómputos, entonces ahí
el tema es justamente esto que decís, bueno, cómo lo pagan? Entonces, bueno, tenés que buscar las opciones o que lo paguen en cuotas, pero sí es como fundamental de decir, bueno, que tengan un buen cálculo, saber cuánto van a cobrar, qué opciones tienen. A mí me parece fundamental. Y también, bueno, yo a veces cuento esto. Yo digo como, viste, el neurocirujano, decir, bueno, sos cirujano, ya ser cirujano dentro del médico es una cosita, pero el neuro es como una cosa. Yo imagínate que hago mayoritariamente docente, y dentro de docente, docente de provincia. Entonces, la verdad es que es como la especialización de la especialización, y si bien, y también me pasa eso, y yo digo, bueno, la verdad es que cuando me llega, bueno, y sí hago internacionales por ahí, hago de convenio internacional, hago bastante también, pero digo, cuando a uno le llega algo que normalmente no hace y que la verdad es que lo mejor es poder compartirlo con otra persona que se especialista, que especializa, que sabe, que a mí me pasa que cuando llegan casos de policía, yo ya sé con quién comparto Claro, casos de policía. Y son también de provincia, y entonces decís, sí, bueno, y me llega algo de tal cosa, porque tampoco se puede todo. Entonces está bueno contar también con colegas que se han especializado en ese área y poder, nada, compartir con ellos, o los que recién empieza, para mí está bueno también de decir, bueno, buscarse un referente, un maestro, un alguien, como para también que le sirva de guía. Entonces, decir, es preferible, no sé, compartir el caso, pero saber, tener la certeza de que ese caso va a estar bien liquidado. Me parece como muy importante eso, tener, ¿sabes qué? Mira, desde que vengo haciendo las entrevistas, Ceci, que empecé, todos los abogados, porque seguramente vos no las escuchaste, porque no tenemos tiempo por ahí, pero yo los invito a todos que escuchen las entrevistas que vengo haciendo en YouTube, y todos coinciden en lo mismo, o sea, como en la necesidad de primero especializarse, como no puedes hacer penal, laboral, qué sé yo, desalojo, y como de paso previsional, o sea, primero especializarse. Y después dentro de lo que es previsional también hay un montón sí, de ramas. de ramas, ¿me entendés? Muchísimo. O Sí, sea, qué sé yo, fuerza, sí, hacemos fuerzas, ANSES, IPS. Yo no hago IPS, por ejemplo, ni hago fuerzas. Hago claro, solamente ANSES y hago reajuste contra ANSES. Y eso es un montón. Eso es un es un montón. montón. Por ejemplo, por ejemplo, y hago amparos. Y Claro, hasta ahí algunos amparos. Después hay cosas que ya en las que no me meto, porque no me da la cabeza, no me da el tiempo, no me da la vida. O sea, claro. Sí, no, es muchísimo. no, por ahí no, incluso, bueno, por ejemplo, caja complementaria. Yo he hecho de Claro, todo, y después a medida que ha pasado el tiempo, también uno va como seleccionando, ya sea que porque es lo que más te llega, porque es lo que te sentís, te gusta más, o porque, bueno, justamente por ahí, no sé, en el caso mío, vas con un caso al IPS, si tenés que ir de Buenos Aires a La Plata por un caso de IPS, y la verdad que es antieconómico. no, Llegó, claro. claro, Eh, y bueno, a mí me pasaba con ANSES, yo dejé de hacer ANSES porque en aquel momento IPS no tenía turnos, incluso atendía hasta las 6 de la tarde. Imagínate, te estoy hablando de, viste, parece que estoy hablando de 2 siglos atrás. sí, Entonces a mí me permitía coordinar, primero porque, bueno, yo he sido docente toda la vida, entonces me permitía coordinar también la vida de madre con lo que implicaba el IPS. Entonces, ANSES que me daba los turnos, y capaz que, viste, en ese horario, en ese turno, no tenía con quién dejar a los nenes en esa época. Entonces, bueno, también un poco se fue dando, pero sí. eh, y pero bueno, sí, hay que especializarse, digamos. Ceci, y dentro de todo lo que es el trabajo del estudio, porque ahí hablamos justamente de un montón de cosas, y también en la atención al cliente, el reajuste, hacer los cálculos,
las demandas, contestar. Hoy alguien justo me decía eso y yo digo, bueno, a mí el cuentito me gusta como medio escribirlo. O, ¿a vos qué es lo que más te gusta de todo, digamos, de hacer dentro de lo que es el estudio? Yo tengo un problema. A mí me gusta hacer todo. El súper entusiasmo, está como con Emilia, con Emi Carroza, que decíamos, no, necesitamos días de 28 horas porque no nos alcanza, porque todo nos entusiasma. Claro, no, en realidad lo que pasa es que tengo un problema de obsesión, entonces es como que, sí, tengo un problema tremendo por ejemplo, digamos, con los años he aprendido y como que me he evolucionado mis escritos, entonces yo me tomo el trabajo, hasta me enojo cuando contesto los traslados, como si me fueran a leer los traslados que le contesto a la ANSES, son copy-paste que hacen. Que no Como si, importa, vos le pones todo el entusiasmo ahí como que te los van a leer. viste, como yo tengo la sensación de que el cliente va a leer y se va a poner, algunas veces lo lee y me dice, doctora, leí lo que usted contestó, qué lindo lo que escribió. Entonces, si no me pone que a veces no, nadie lo lee, porque a veces, viste que yo al estar así, digo, leen todo, y a veces digo, pobre, los chicos de los juzgados que tienen que aprobar la liquidación, a ver, las impugnaciones las haces son genéricas en línea general, ellos van y ven la liquidación y tienen que aprobar, pero yo la verdad es que me deslomo, porque me enoja las impugnaciones que hacen, porque solamente son para Claro, dilatar. Pero bueno, yo ante la duda las contesto y me tomo el trabajo de impugnar y me enojo. Yo digo, sí, parece que la demandada no se tomó el tiempo en observar la liquidación, y me están implicando cosas que no son. No sé. claro. Pero Eh, bueno, la verdad que es como una cuestión que me ha vuelto con los años, digo que con la vejez, no sé, porque o sea, tengo como la cuestión de que, no sé viste, si pará, que no sos vieja, te lo pido por el amor de Dios. Tenemos mucha experiencia porque empezamos de muy chiquita lo que pasa. claro, entonces como que bueno, yo tengo la agenda y yo todos los viernes reviso los expedientes, o en línea general reviso los expedientes, tengo una carpetota gigante y aparte, o sea, mi hermano, que es el tecnológico, está todo digitalizado en el estudio. Yo, sin embargo, mantengo las fichas, ¿viste esas fichas que venden en tribunales de cartulina? Que nos Sí, hacemos la no, procuración, no me, anotando. no me digas eso. Mirá, Ceci, de paso aprovecho. Yo, mirá, estoy ahora haciendo un curso específicamente de Excel para abogados, para estudios jurídicos, que yo, bueno, de vuelta, a mí todo me entusiasma, que me encanta y donde voy a explicar todas las planchas que yo sigo, desde seguimiento, vencimiento, Ay, para calcular los honorarios. Pero sobre todo, Nico, bueno, que es mi hijo y que es el que estudia computación, me armó con Google Form, me armó unos formularios que ya me arma el Excel todo entero. O sea, yo le mando al cliente para que complete los datos y ya ahí aparece, para mí es maravilloso, porque ahí tengo ya armado teléfono, contacto, si pagó, si no pagó, los adjuntos de los documentos, o sea, todo. Y bueno, no, entonces dije, bueno, esto, eso sí lo como, como, tengo. Eso sí lo tengo todo hecho, la parte de lo digital, del expediente digital, está todo armado, pero yo necesito revisar el expediente digital y tener todavía mi ficha en claro, cartón, como si yo hiciera la procuración del expediente. sí, sí, Entonces, yo me anoto como si, vamos, yo veo la página de PJBL, la veo todos los días, pero como, bueno, hoy tomé vista todos los viernes tomo nota de cada expediente que me lleva claro, horas hacer esa revisión, pero bueno, me quedo tranquila con mi cabeza y claro, además tengo una agenda electrónica y una agenda en papel claro. donde me anoto los vencimientos de todos los traslados que se cumplen, pero Y yo por lo pero general lo dejo ¿no te corrido. los pones Sí, sí, en el calendar, así para que te avisen? sí, 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 me pongo en calendar, pero igual por lo general yo contesto a las 24 o 48 horas, no me quedo nunca con un Claro. vencimiento.
Porque sí tengo claro, la cuestión de que pienso que me voy a caer, que me puede pasar algo, que va a quedar un traslado sin contestar, entonces bueno, entonces por las claro. dudas. Hay una otra cuestión. No, a Sí, mí sí. yo tengo casi todo en Drive, porque hace muchos años que vengo armando como un Mm, estudio digital, o sí, sea, sí. online digital 100%. Entonces con Drive compartidos, incluso con los casos que comparto con otros colegas, están ahí en el Drive, entonces ellos saben qué se hizo, qué no se hizo también, y eso está bueno. Yo también tengo Drive y tengo Dropbox, Ah, que me dan sí. tuve Dropbox, o sea, hace muchos años tuve Dropbox pero bueno, después una vez le entró como una especie de virus, qué sé yo, una cosa así, y bueno, después ya ahora me cambié a No me Drive digas hace un eso montón que de me puedo años. morir. Me puedo morir. Pero pensá que el Dropbox me resulta más amigable para compartirlo, para verlo desde el celular, no sé. Pero bueno, tengo las Claro, dos cosas. Tengo Dropbox y tengo el Drive. claro. Este conductor, el doctor Carnota, que nos está viendo. Sí. Y bueno, Ah, tengo que hablar de la parte de tecnología digital, justamente, sobre sesgos y discriminación en la tercera edad en la jornada. Pero, le mandamos acá un saludo. no, no, Em, no, Así que, bueno, pero lo tenés entonces. Bueno, yo lo del Excel, digamos, para mí es como, o sea, fundamental. O sea, después de Word, para decir, sé cómo escribir los márgenes y demás, el Excel es como, no sé, fundamental, incluso para los gastos, las facturas. Ahora, por ejemplo, eso no con me gusta hacer. Virginia. Eso no eh, hago. con Virginia todo el tema de los honorarios, si pagaron, si no pagaron, si están los aportes, no están los aportes, entonces me armé también todo un Excel con fórmulas, entonces tener todo ahí armado y la verdad es que en realidad yo reviso bastante como desde ahí y todas las actualizaciones, lo que pasa que también para hacer el seguimiento de expedientes en IPS, como todo tarda tanto, también es como, bueno, no solamente las cuestiones judiciales, sino las administrativas, las sigo por ahí y bueno, y las tengo, me gusta tenerlas siempre actualizadas y después lo más importante ya va con un comunicado al cliente, entonces para mí el Excel es como tenerlo ahí todo armado con las solapas. Está bueno, y sobre todo con los casos que comparto por ahí con otros colegas. Pero bueno, en Bueno, fin, a mí me gusta hacer la parte de los escritos, las demandas y contestaciones, como llevar el expediente. O sea, sí, eso lo voy haciendo yo. Pues todo lo que es administrativo, hacer los oficios, las cédulas, todo eso, no. Pero, o sea, la parte de los escritos me gusta hacerla yo. te gusta Eso sí, hacerlo. sí. Bien, y bueno, y después una recomendación, digamos, al revés, o sea, si acá ahora o a futuro, digamos, están mirando este video, ¿no? Y hay alguien, ya sea Nobel, joven o Nobel, abogado que quiere dedicarse a esta materia, qué le recomendarías? ¿Qué consejo le das? Bueno, mira, el consejo que les doy siempre, que estudien, que se capaciten, que busquen lugares donde los docentes sean docentes con, y que, digamos, que puedan investigar sus currículum, que sean docentes con un nivel académico, que hoy en día es muy fácil investigar los currículum. Creo que y que no tengan vergüenza en preguntar, esto lo digo siempre, no tengan vergüenza en preguntar nada en absoluto, yo sea que sean jóvenes o sea que quieran incursionar en la materia, eh, o que, bueno, que lleven los años que lleven, pero que no tengan vergüenza en preguntar y en repreguntar, eh, porque creo que lo que ha pasado en muchos años con esta rama del derecho era como que era muy automático algunas cuestiones. Hacer el trámite juratorio, hacer el trámite de pensión, hacer demandas por modelos, pero creo que se pasó por alto en la cantidad que ha habido, sobre todo en un periodo histórico, se pasó por alto. Lo que ha habido mucho trabajo
se pasó por alto quizás la buena formación. Y hoy tenemos la posibilidad de hacer muy buena formación. Y hoy se nota cuando un abogado está bien formado y cuando un abogado no está bien formado. No es ni bueno ni malo, digo que sí, mi recomendación es que se formen bien porque eso hace después eh, a un conocimiento mejor, a cómo plantear mejor ciertas cuestiones y también a conocer parte del derecho previsional, que es joven en realidad, porque en realidad es un fuero que se separó hace 20 y pico, 25 años, ya hace 25 años que se separó del fuero laboral. Y entonces, bueno, hay mucho para estudiar y a veces la evolución misma del derecho ayuda a entender, porque creo que hay cuestiones que tienden a repetirse. Entonces, eh, y, y esta repetición en la historia del derecho ayuda a que si te formás te formás para cuestiones futuras, tu capacitación te va a ayudar. Porque es decir, cosas como básicas, lo que sucedió con la AFJP en su momento, ya había sucedido a principios del siglo, con la 4.439. Ya había habido un amparo o algo similar en su momento. Entonces digo, esta cuestión de correspondía o no correspondía que el Estado devolviera los fondos aportados los obligatorios, no los voluntarios. Entonces, y vos en aquel momento, yo era muy joven cuando fue el traspaso obligatorio, el traspaso por la ley, digo, pero estaba bueno. Entonces digo, ahora si volviese a pasar otras cuestiones, ¿no? Ahora va con el tema de los bonos, los refuerzos que hay con respecto a lo que está pagando ANSES, a los saberes mínimos, Sí. ¿qué va a pasar con eso? Bueno, y eso se está repitiendo que ya pasó se dio con Badaro, ¿no? Esto de convertirlo aparte del haber o no. Entonces, la formación del abogado en la rama hace que cuando quiera reclamar o cuando quiera pedir o cuando quiera hablar incluso, lo haga mejor, lo pueda entender mejor también incluso. Pues, me parece que hay cuestiones que van a terminar siendo cíclicas en esta rama. Entonces, bueno, Claro. eh, que se capaciten, que estudien, que pregunten, que lean mucho, hay un montón de fallos, y los fallos son como la historia del derecho previsional, me parece. Y Ceci, porque digo, a mí me pasó, yo termino de dar un curso ahora, viste, yo hace muchos años, siempre cuento lo mismo, hubo una época de mi vida que a mí no me invitaba a nadie, ¿no? Entonces empecé yo sola, por mi cuenta, porque yo sentía, venían al estudio personas que habían sido asesoradas por abogados y la verdad es que venían mal asesorados. Entonces yo iba al colegio y decía, che, tenemos que dar una capacitación sobre jubilaciones docentes. Claro, no era, de hecho, bueno, cuando escribí mi primer libro sobre jubilaciones docentes, como que, viste, no había tanta gente que parecía que no había tanta gente interesada en esa materia. Después se dio cuenta, bueno, en su momento el editor, que fue quien me invitó a escribir el libro, ¿no? Que cada vez que yo iba a dar un curso siempre se llenaba, entonces dijo, bueno, entonces esto debe haber interés, ¿no? Pero a mí lo que me está pasando ahora, me di cuenta en este curso, yo armé un curso que fue de actualización y que bueno, que lo armé específico para una consultora internacional que yo hace mucho que capacito, pero a su vez lo hice abierto para otros, ¿no? Y me pasó, no me pasó con todos, ojo, pero me llamó un poco la atención que hubo un par de asistentes, de personas, que a pesar de que había mucho material, cuando fue la clase de consulta me hicieron consultas y yo le dije, porque yo lo pregunté bien para ver si se había entendido o no el material. Entonces me preguntaban cosas y yo le digo, pero ¿no se entendió del material? No, pero como para que me lo expliques, o sea, ¿no te parece que algunos quieren como eso, como el modelo de la demanda, como Sí, una cosa más sí, sencillita? obvio. Sí, sí, exactamente. O sea, es lo que sucede. Que es, y yo todo el tiempo lo que les planteo,
no vengan a un curso, no vengan a un taller, no vengan a la diplomatura a buscar un modelo. O sea, Claro. yo les doy el modelo, les paso el modelo, pero, o sea, No te va a ármenlo servir, ustedes. o sea, no te va a servir, porque yo le digo, no te puedo explicar todo el derecho previsional en 15 minutos, o sea, yo te lo digo, pero es como, por eso ahora estoy grabando como las clases y se las dejo ahí grabadas en un aula para que ustedes la puedan escuchar, porque después de que yo explico, o sea, vos tenés que ir a leer la ley, ir a leer el fallo, ir a leer si podés un libro. Te puedo mostrar, sí, mira, apretá estos 3 botones, pero no alcanza con eso. A mí me llama la atención esa porque en realidad, bueno, hace 20 años atrás no había tanto de dónde capacitarse y hoy, por suerte, hay un montón donde capacitarse, pero creo que muchos van a buscar la cosa sencillita. Bueno, explícame así 3 pasos cómo hago para esta pensión, punto. O a lo Tal mejor cual. es percepción mía, no No, sé. no, sucede mucho. Yo a principio de año di un curso, un taller de reajuste de inicio básico. Sí, Me acuerdo que fueron con una gran cantidad de participantes y me acuerdo que nos van a dar un modelo. Entonces, sí, van a tener un modelo, pero la idea es que juntos de acá vayámonos con la idea de cómo armamos la demanda. O sea, claro, ¿qué incluye una demanda? ¿Qué es lo que vamos a pedir en una demanda? claro. ¿Qué elementos tiene que tener una demanda? Que entiendan qué es lo que qué ingredientes le estamos poniendo en la demanda y de qué se trata estos ingredientes que ponemos. Pues si yo les paso el modelo, ustedes se lo llevan, hacen un copy-paste de la demanda, el modelo de demanda, no entienden qué están pidiendo. Entonces la idea es, yo les paso el modelo, y entonces pagarán un curso para tener un modelo de demanda, igual no todos, ¿no? Porque estaban que no No, no, querían no, no. Hacemos, pero bueno, llamó un poco la atención porque, digo, cuesta pagar un curso y la verdad es que si vos estás pagando una capacitación está buena aprovecharla para aprender, ¿no? Para, no sé, simplemente que te cuenten, mira, podés entrar acá, apretar 2 botones, o sea, para mí, pero bueno, nada, me por eso quedé, nosotros decidimos hacer esta cuestión de la diplomatura, porque era tipo, bueno, arranquemos como de cero, a entender de cero y a estudiar, pero bueno, sí, creo que sí, cuesta mucho leer, sentarse, porque bueno, capacitarse lleva mucho tiempo y mucha dedicación para poder entender, o sea, y también lleva mucho tiempo, muchos años de dedicación en poder abocarse a algo. Eh, pero bueno, sí, ¿qué te puedo decir? y ¿Qué cosas no te las podría decir porque llegamos van a a saber? Claro, no, llegamos al final por ahí los jóvenes nos deben estar odiando porque siendo pero estas dos, ¿viste? Pero Todo bueno, bien, pero bueno, la verdad es que despierten la curiosidad, estudien. Al menos a mí, por supuesto que uno comete errores y puede cometer errores porque somos humanos, pero la idea es tratar de cometer los menos errores posibles, porque donde cometemos un error le causamos un perjuicio a alguien. Eh, pero bueno, la idea es capacitarse a mí como que con los años, esta cuestión que yo te decía de hacer los escritos tiene que ver con un poco con este deseo mío de tratar de saberlo más para poder hacer lo mejor posible y entenderlo mejor. A veces cuando no entiendo algo quiero tratar de entenderlo porque bueno, obviamente también el derecho previsional es difícil en muchas cuestiones, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de algo básico, para mí el IF y Badaro era lo mismo. Yo decía, sí, porque es movilidad. Hasta que, no, cuando hacía los primeros cursos. Algo tan básico como redeterminación de la vía inicial y movilidad eran dos cosas distintas. no, no, Y, ¿entendés? Y bueno, cuando esos talleres que te daban el principio total. que no había, Eh, ay, no, yo me acuerdo haber ido a escuchar a Jauregui y que no le entendía nada. bueno, Y yo trataba de anotar además todo lo que decía, que él decía 10 millones de cosas y yo, viste, después decía que habré escrito acá, que habrá querido decir. Claro, tal cual, no, es que no, alguien que que, arranca un bueno, curso un curso de reajuste hoy, que no sabe nada de jubilación, le decís, Quiroga para reajuste la PBU.
pobre ser humano, ¿me entendés? O sea, vos hay que arrancar con talleres básicos, por eso es Sí, básico, de qué se compone el haber, entonces después a partir de eso hablar, o sea, claro. y eso y aparte a veces por más que también capacites y expliques y enseñes, es como, es como gradual también el aprendizaje, o Sí, sea, yo no, no, me acuerdo que yo explicando, tratando de explicar simultaneidad, un día Claudio, que bueno, obviamente siempre venía conmigo y me dijo, Silvia, no expliques más eso, porque no te entienden. O sea, claro, él que estaba del otro lado y se daba cuenta de que por más que yo me esforzaba por tratar de explicar lo que era la carrera base para hacer el cálculo de la simultaneidad y demás, era como, bueno. Sí, imagínate tratar de explicar todo eso en 1 hora o en 2 horas, es como, no, no, es no, imposible, pero no, que sí, aparte es como todo, el proceso de asimilación de conocimientos tiene una decantación, o sea, hasta que no lo ves plasmado, hasta que no ves un recibo de haberes y ves qué es la base imponible, qué es la PBU, qué es la PC, qué es la PAP, en un RTI, entonces ¿qué escriben ahí? Es más fácil pedir que capacitarse. Si no sabe que se reclama, el problema lo van a tener cuando antes no claro, llegó a leer. manda, que después cuando contesta la demanda no van a saber, obviamente, de por dónde disparar, digamos, para contestar, pero sí, tal cual, tal cual. Bueno, sí, no sé, ¿querés decir algo final, alguna cosa que yo no te haya preguntado, No, alguna cosa? estuvo re linda. Espacio libre. No, no tengo nada más para decir. Te agradezco mucho por la invitación. Me alegra mucho verte. Espero que nos veamos en persona prontamente. Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon, que fueron entrando y saliendo. Y bueno, y a los que les gusta el derecho previsional, que lo abracen, porque el derecho de seguridad social para mí termina siendo apasionante a aquellos que nos dedicamos. Y es, un, es una rama del derecho humano para mí es fundamental. Así que bueno, gracias por este espacio, Silvia. Nos estamos viendo en las próximas jornadas y los invito a todos. Con gusto, sí, vamos a ver si hablamos un poco de movilidad del IPS, que también todos creen que la movilidad es directa, pero bueno, habrá que ver ahí si es tan directa. Así que bueno, nos vemos, ¿sí? Gracias, Silvia. Muchas Te mando un gracias. saludo grande. Gracias, que estés bien. Chao. Chao, chao.